señor Mañé, ¿cuál era el contexto en el cual se desarrollaba la música rock en el Perú en el periodo en el que Traffic Sound empieza a trabajar, a aparecer? Bueno, ahí era la época de la gran originalidad del rock, donde empezaba porque después del rock and roll, que era la época de Bill Haley y el rock and roll pues de Elvis Presley, de ahí empezaron a salir los grupos con música muy original y todo era bueno, como ahora, ¿no? Bueno, ahora hay más originalidad, antes era imitar todo lo que venía. Entonces ahí los Traffic Sound empezamos a hacer nuestra música con los ejemplos de quién, de Led Zeppelin, habían cualquier cantidad de grupos. Doors, Cream. Los Doors, claro, Cream y miles más. Y nosotros empezamos a hacer música original, pero en inglés, ¿no? Porque no existía ningún parámetro de música en castellano. Hasta ese momento, ¿cómo se movía el circuito en relación a la gente que seguía? El circuito musical local. Eran fiestas, nosotros alquilábamos los espacios en las parroquias, llámese la canchita de Fulvito, el patio de atrás, Carmelitas, la Santa Rita de Casia en la Navides, un par de parroquias por allá por Jesús María, y alquilábamos, ahí hacíamos fiestas, pegábamos afiches nosotros mismos y hacíamos fiestas de 4 horas, tocábamos puro rock 4 horas. Había mucha conexión de la juventud con lo que hacían los grupos locales en aquella época, la radio era fundamental, los grupos se entrelazaban mucho con la gente. ¿Cómo había poco, bueno, antes de eso habían, antes de Traffic Sound, en los años, al principio, bueno, ¿qué será? Pues 65, 64, por ahí. Habían las famosas esas matinales que agarraban los cines y en el espacio entre el ecran y las butacas había un espacio, que te digo, chico, porque no eran teatros. Y ahí se hacían conciertos, me acuerdo de eso. Y después de eso, en la época, digamos, de la segunda mitad de los 60 para adelante, ¿cómo es esa conexión? Ahí empezaba con las fiestas y nosotros tocábamos en casi todas las pres y las proms de muchos colegios. Eran más que todo fiestas, no eran conciertos. Porque no había, los conciertos eran muy lejanos acá. Porque no había equipo de sonido. En esa época los equipos de sonido eran mínimos. Nosotros no alquilaban equipos, cada grupo tenía su equipo de sonido. Porque no había tanto mercado como para ahora, que hay empresas que tú alquilas equipos de sonido para la fiesta de CDs, etcétera. En esa época no existía eso. ¿Cómo desarrollar música en un contexto de ese tipo con pocas posibilidades? ¿Y cómo crecer como se creció? Bueno, era más fácil crecer, evidentemente, porque el mercado estaba ahí virgen prácticamente, ¿no? Y la prueba es que hicimos, bueno, nosotros éramos bastante organizados, alquilamos un sitio para ensayar, una de esas tiendas que bajan ¿cómo se llama? La puerta esa metálica que corre así, ahí por la mar, alquilamos un espacio, compramos, como teníamos trabajo, invertimos en nuestro equipo, compramos nuestro equipo de sonido, que supuestamente cuando tocábamos sonaba, creíamos nosotros que sonaba extraordinario, pero ¿cómo habrá sonado eso? Que eran 2 cajitas así nomás, ni siquiera 2 metros. Y lo poníamos ahí adelante, no existían monitores, que ahora hay donde uno se escucha el retorno, todo salía para afuera y ahí nomás... ¿Y esas condiciones técnicas era, digamos, lo que en general se vivía para todo aquel que hacía música? Nosotros teníamos un equipo de lujo, porque con nuestra plata habíamos comprado. Reconociendo que era precario, a pesar de serlo de lujo. Reconociendo que era precario. O sea, para nosotros en esa época era lo máximo, y eso era lo que había. Dígame, señor Mañé, ese asunto de tocar en inglés, de cantar en inglés, hay quienes asumen que era una suerte de pose, esnovismo, y hay quienes dicen que lo que se buscaba era un mercado internacional, y hay quienes incluso afirman que era para marcar una división social. ¿Exactamente qué cosa fue eso? Bueno, me imagino que cada uno de su lado verá su punto de vista diferente. El que para él marcaba una diferencia social, puede ser. Si él lo ve así, seguro para él le marcaba una diferencia social. Si para nosotros que lo hacíamos, de repente, como yo y mis colegas de Traffic Sound nos encerrábamos a escuchar música en inglés cuando salía un disco nuevo,
amigo Manuel Sanguinetti, que era cantante, se conectaba con unas aeromosas y se encargaba de todos los discos nuevos que salían. Y nos encerrábamos ahí a escuchar esta música. No era un mercado internacional imposible, porque estabas hablando de unos ídolos como Led Zeppelin. ¿Cómo ibas a entrar a todo a competir con Led Zeppelin? Era imposible. No es como ahora. No es como ahora, era una cosa inalcanzable realmente. Y cuando componíamos en inglés, ¿por qué? Porque en esa época la cadencia de la letra y de la música, de la melodía, nunca habías escuchado un rock en español. Entonces, ¿a quién imitabas? Tanto que nosotros nos fuimos a Buenos Aires para probar un mercado allá, y allá nos encontramos con los primeros pioneros del rock en español, que era Almendra, y todos ellos, Spinetta, Manal, que nos miraban raro porque ellos recién estaban sacando su rock en español. Digamos entonces que era una necesidad generacional musicalmente hablando, Claro, cantar en inglés. claro. Era la manera como expresarse. Nosotros veníamos de un colegio que todos los cursos eran en inglés, o sea que para nosotros era muy natural cantar en inglés. No era todo un rollo de cómo canto en inglés y no sé el idioma. Por coincidencia de la vida terminamos haciendo un grupo de rock y la tendencia era inglés, y para nosotros el idioma no era ningún problema. Le hacía la pregunta pidiéndole la aclaración porque antes de ustedes hubo una movida musical que estaba basada en el castellano, o sea, una movida local. Y de repente hay quienes dicen, no, caray, si empezamos en castellano, ¿por qué regresamos a lo anterior? No sé si me dejo entender un poco, ¿por qué sucedió eso? Pero quién, yo no sé, no me acuerdo quién era en castellano. Los Saicos eran, ¿quién más? Los Saicos, los Janes, en fin, castellano, los Janes. Daltons. Los Daltons, los únicos, sí. Ok. No podía asumirse como un retroceso, a eso es a lo que quiero preguntar. ¿El castellano? No, ¿El pasar, inglés? regresar al inglés. Bueno, pero ellos nunca hicieron en inglés. Los Janes hicieron en inglés, pero los Daltons nunca hicieron en inglés. Nosotros nunca hicimos en castellano, porque, no sé, nos sentíamos cómodos en inglés. Ok, usted me dice que alcanzar mercados internacionales era medio utópico, ¿no? En esa época era imposible. En la época, hablando de los años... Claro, ok, 60. nos estamos situando en ese momento. O sea, ¿ustedes no lo pensaron, no lo alucinaron? No, nunca, jamás. No era parte... Nosotros vivíamos una época de creación, de creatividad. El señor Manuel Guerrero, que era dueño de MAG, una empresa de discos, nos dio todas las facilidades para grabar. Nunca cobramos un sol porque no nos interesaba los discos. Nosotros vivíamos de tocar. Y en esa época, si ahora es difícil controlar la venta de los discos, imagínate en los años 68, 69, olvídate, no tenías la más remota idea si habías vendido o no. Estabas en otra etapa, en otra onda, estabas en otro rollo, el músico creativo, nosotros... En algún momento en una página de internet, señor Mañé, yo leí que ustedes cantaban en inglés porque en algún momento a Manuel Sanguinetti, es lo que decía la página, se le ocurrió que no valía la pena quedarse acá, sino lo que verdaderamente valía la pena era explorar y tratar de meterse al Billboard. ¿Es cierta esa información o se la podría corroborar usted? No sé lo que habrá pensado Manuel en su cerebro. Yo personalmente, nuestra aspiración no era en esa época, o sea, la verdad que yo no compartí esa... Nosotros cuando no es como ahora, sí, ahora salimos, porque esto, que MTV, que el video, no, en esa época pues olvidé. Pero los kilómetros eran más grandes, las distancias eran más largas, era imposible. Y es un concepto, esto que le mencionó de la página de internet, era un concepto que al menos usted no escuchó que se manejó al interior del grupo. No, nada que ver. Nosotros hacíamos los temas, lo que nos salía, inventábamos, creábamos, jamás decíamos, bueno, esto puede gustar acá, esto puede gustar allá, nada, la verdad que nada, no planificábamos, el mercado no lo planificábamos, nosotros creábamos y gustó algunas cosas, me imagino que algunas otras cosas no, pero eso salía de frente de la creatividad, ¿no? Señor Mañé, ¿y por qué no pensar en el futuro, en adelante, en hacer empresa? ¿O por qué no se pensó? No solo en su caso, sino en general, porque parece que es el caso generacional. ¿Empresa en qué sentido? Empresa de la música, como bandas, como grupos. Bueno, ahora están recontra organizados, ¿no? Pero en su momento, digo, ¿por qué al parecer no? Porque en esa época no. Sí. Bueno, porque no había tanto mercado. Pues ahí nuestra preocupación semanal o mensual era de día a día, a ver a dónde tocábamos este viernes y el otro sábado. Y después así.
Y en noviembre y diciembre, ¿qué fiestas de promoción teníamos? Y en el verano, ¿qué club de la playa nos llevaba? Y ahí acababa la cosa. La verdad, no tanto que después mis colegas del grupo, cada uno estudiaba una carrera, y yo decidí estudiar música en el año, cuando ya en los últimos años de Traffic Sound, en el año 70, y yo decidí estudiar música y les planteé a ellos, bueno, ¿qué hacemos? O seguimos en serio la música o ¿qué hacemos? Y me quedé solo. Me quedé solo porque Manuel estudiaba en la Pacífico, Nevares, el baterista, estudiaba en la Uni, se graduaba, el otro administración. Ajá. Me quedé solito y me fui a Buenos Aires a estudiar música. Ok, digamos que no había la intención de profesionalizarse o de afincarse. Bueno, no había la vocación, ¿no? Cada uno, porque estuvimos 4 años o 5 intensos de grabar y grabar y grabar y tocar y tocar y grabar. Paralelos ellos estudiaban la carrera que habían escogido en ese momento y cuando terminaron su carrera, pues no tenían la vocación como para decir, bueno, ahora sí, como tú dices, ahora sí hacemos la empresa y nos dedicamos a fondo hasta donde dure, ¿no? ¿Y eso cree usted, sin tratar de opinar por otros, era más o menos una constante con casi todos los que hacían música en ese momento, ¿no? Sí, claro, así es. Era un grupo era una época de efervescencia, de juventud, de creatividad, el rock, y de repente veías cantante que gritaba, de repente se desintegraba el grupo y lo veías en su terno, así era, pues. Como tú dices, hasta cierta época, terminaba ya la parte vacilona de la juventud y pasabas a la etapa seria en la cual tenías que ver de qué vivías, ¿no? Obvio. Sí. ¿Usted cree que eso probablemente, sin hacer una crítica aguda ni destructiva, es lo que no permitió que desarrolláramos musicalmente? Claro, adivino tu pregunta, evidentemente. Lo que pasa es que en ese entorno, en esa época, ¿qué te puedo decir? La música tenía un mercado limitado. Yo mismo como músico, yo estudié un año de ciencias económicas ahí para estudiar administración de empresas en la Católica y me di cuenta que era la música lo mío, y dije, bueno, será lo que Dios quiera, hasta cierto punto, no había tanta proyección. ¿Éramos verdaderamente buenos, como dicen? ¿Como dicen? No creo. ¿Éramos los mejores de Sudamérica? No creo. Yo no creo en esos, ¿cómo te puedo explicar? ¿Cómo metes tú en un solo balde, digamos, estoy pensando ahorita en voz alta, cómo metes tú en un balde que se llama Sudamérica? Imagínate todo lo que puede abarcar Sudamérica, la cantidad de músicos que habrán habido, te aseguro que en Chile dicen no sé cuántos X fueron los mejores de Sudamérica, en Argentina, olvídate, pues si nosotros cuando fuimos a Buenos Aires se nos cayó la quijada a todos por el nivel de tocar de los músicos. Entonces, eso es relativo. Yo no creo en eso, la verdad que no creo en eso. En un estilo puede ser, de repente este estilo me gusta más que pero el mejor de Sudamérica haya sido o el otro. No creo, porque nosotros, por ejemplo, fuimos a Buenos Aires a ver a Manal, que era un trío con Claudio Gavis, que después me hice amigo de él en Boston cuando estudiaba allá. Era un trío, guitarrista extraordinario, un bajista que se llamaba Medina y un baterista, que nos quedamos todos así. ¿Y se dieron cuenta ahí? Pucha madre, que olvídate, pues un Miguel, un trío, y en Buenos Aires, como es tan grande, nosotros creíamos que tocábamos bastante. Bueno, estos agarraban un bus, tocaban de 8 a 9 en Zárate, de 9, ahí se subían a un brico corriendo los equipos, de 10 a 11 tocaban en San Juan del Urigancho, por decirte la distancia, y eso, como Buenos Aires es más grande, ¿no? Y de 2 a 3 de la mañana tocaban en el otro Ancón, y de 3 a 4 tocaban, una cosa impresionante, y todos los sitios llenos, así, en el año 68. Digamos que el hecho de no tener roce internacional nos hacía pensar que éramos los mejores. Puede ser, claro, porque no ves, pues. Entonces, tú agarras un disco, cerrabas los ojos y veías la foto del long play y lo alucinabas
¿cómo se llama? A Mick Jagger cantando y cerrabas el ojo y lo veías cantar, saltar, pero nunca lo veías. Claro. Nunca. Claro, era otro planeta. No éramos entonces los mejores, conclusión. ¿Quiénes Los peruanos. Los rock peruanos, los mejores de Sudamérica. Pucha, si los hace felices a los rockeros antiguos peruanos, sí éramos los mejores. Pero en realidad, ¿qué es lo mejor? ¿Qué cosa es lo mejor? Lo que te gusta es lo mejor, ¿no? Ok, señor Mayor, una última pregunta. ¿Es tan cierto, por lo menos hasta la etapa en la cual estuvieron vigentes como Traffic Sound ustedes, que la dictadura militar echó a perder el rock, vetó el rock, malogró el rock? Entonces pregunto, ¿cómo gente como ustedes estuvo vigente y cómo otros estuvieron vigentes si la dictadura militar mató el rock? O sea, ¿cuál es la verdad de esto? Bueno, yo te digo la verdad. Traffic Sound terminó cuando empezó cuando entró Velasco. O sea, yo me fui a Buenos Aires, me imagino que habrá matado acá, porque esto era muy, muy rígido. La prueba es que yo testimonialmente, o sea, yo no tengo ningún testimonio porque yo de ahí salió del del país. De ahí me fui a Buenos Aires 2 años y medio y de ahí me fui a Estados Unidos. Ajá. No podría aseverar si en realidad el gobierno militar echó a perder el rock La nacional. verdad que no sé, porque estuve 8 años afuera y fue lo más o menos. ¿Usted en qué año me dice que fue eso? Yo me fui O sea, ¿en qué año termina definitivamente Traffic? En los 70, creo. 70. Yo me fui, sí. Okay. No porque yo me fui, sino que ya claro. agarramos la azul. Sí. Y esos 2 años, entre el 68 y el 70, era muy peligroso, muy difícil hacer rock nacional por el gobierno militar, a eso me refería, o sea, les ponían muchas cortapisas. No, porque nosotros no éramos contestatarios. Claro, nada que ver. Nosotros, mira, teníamos 16 años, 17 años. Tuvimos la suerte de tener trabajo y nos movíamos en un medio en el cual realmente no nos afectaba. Esa es la verdad. Ok. Esa es la verdad. Ok, una última pregunta que no tiene nada que ver con esto. ¿Usted alcanzó a ver a los Saicos, los vio, los siguió, los escuchó? ¿Tiene algún Sí, me cruzaba con ellos en unas matinales. Extraordinarios, a mí me encantaba, sí. ¿Sí? ¿Qué le parecía como grupo? Me encantaba porque ¿qué te puedo decir? En ese momento eran los más sueltos, abiertos, conchudos. Entraban y se rompían ahí tocando. Nosotros éramos más organizaditos, más ensayaditos, con una flautita acá, el teclado ahí, una partecita. Éramos no más musicales, porque cada uno es musical de su manera. Porque puede haber un loco acá, pero eso es su música, no quiere decir que el de la flautita es más musical que el otro. Todo es música, pero yo los veía más afirmados. Era un estilo más adelante, más audaz. Eran bastante audaces, sí. ¿Los catalogaría como pioneros o algo así? Claro, pioneros, me imagino, de ese estilo, ¿no? Porque generalmente el músico, la mayoría de estilos musicales en todos los rubros, digamos, jazz, rock, etcétera, siempre uno tiende al pasivo, porque es más difícil ser conchudo que es más fácil ser pasivo, ¿no? Ok. Esta es la final que se me estaba quedando. Perdóneme. ¿Por qué Traffic Sound no tocaba en matinales? ¿O sí tocó? No, la época de las matinales fue antes de eso. Fue antes de eso, porque yo me acuerdo que yo por lo que recuerdo en mis pasajes musicales, con Traffic Sound ya las matinales habían muerto, creo, porque yo me encontraba en las matinales con los James, cuando yo tocaba con Juan Luis Pereira en otro grupo que se llamaban los Drags. Todos eran nombres americanos. Sí. James, Drags, Silvertones, ¿qué será? Pues todos los nombres eran americanos, o sea, en inglés. Y nos encontramos en esas matinales mucho antes, cuando yo estaba en el colegio todavía. Tenía 15 años. Ya en la época de Traffic Sound ya no existen matinales. No, ya no era, pienso que ya no era tan importante, porque ya los grupos habían como que habían agarrado otro vuelo, ¿no? Sí. Probablemente no era rentable, qué sé yo. Bueno, rentable nunca fue, pues. Ahí la onda era tocar. Imagínate, pues, cuando te pagarían por las matinales. Yo ni me acuerdo, ¿eh? Serán pues que me den ahorita, ¿cuánto? 10 soles, 15 soles, porque imagínate, era un mismo teatro que pagaba barato, estaba lleno el cine y pasaban 9, 10 grupos, o sea, simple matemática,
¿cuánto? Y todo era barato en esa época. Ajá. Entonces, ¿cuánto puedes ganar? Pues era el placer de ir y tocar, y la competencia, y el concierto, toda la onda esa. Pues. Pero había mucha efervescencia en la gente de Sí, estar en una claro, matinal, ¿no? pues claro, imagínate ir a... Yo creo que ahora también hay bastante. Un detalle que recuerde de una matinal que haya visto, digamos, con esa efervescencia, una anécdota simplemente. Mira, no me acuerdo, pero lo que me acuerdo, la imagen que sí me acuerdo eran eran en los teatros del centro, por ejemplo, el TAN, el Cine Tacna, el Riviera, me acuerdo, el Cine, el Azul, no, el Cine Country, que está, bueno, están todos cerrados, evidentemente, ¿no? Lo que me acuerdo era los pasajes esos que hay al costado de los cines, Okay. que estaba lleno, pues, de grupitos de cuatro, todos con su uniforme. Porque antes era todo con uniforme. Okay. Entonces nosotros teníamos un saco rojo, me acuerdo. Entonces entrabas todo acá con tu saco rojo. Y adentro la gente y todo eso. Claro, bueno, el teatro lleno, pues. Como esas películas que pasan de rock de los años 50 en Estados Unidos, que vas a un teatro y están todos gritando, ahí, y el escenario después de 2 metros, ahí dando todos los equipitos, la guitarra, toca, sale el otro. Eso es lo que me acuerdo del trajín ese, ¿no? Pero te estoy hablando pues de la matinal, imagínate, pues ahora, conciertos de rock a las 11 de la mañana, no a nadie, están todos durmiendo. Pero en ese momento... Es una época más, era otro mundo, ¿no? Imagínate, pues de 11 a 2 de la tarde, haces un concierto a las 11 de la mañana y la gente no va a ni nada, pues nadie, ni el que abre el cine, ¿no? Ok, señor, listo, Ya. muchas gracias.